Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos amados. Gracias a todos los hermanos que van a entrar. Todavía no han entrado ninguno, pero voy a iniciar porque es la hora. Padre, te doy gracias en este momento, en este día, por la oportunidad que me brindas de poder estar en tu presencia, Señor, una vez más. Te pido, Dios mío, por cada uno de los hermanos y hermanas que están en sus hogares, otros que van manejando, que van saliendo de su trabajo. Te pido que los guarde, los proteja. Aleluya. Espíritu Santo, te pido en esta hora, Dios, que seas tú glorificándote en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Toda la gloria es para ti, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias por el privilegio, una vez más, Señor, de ser, Señor, llamado tus hijos y de venir, Señor, a este lugar de reunión donde tú nos convocas, Señor, para aprender de ti y para instruirnos, Señor, en tu justicia, santificarnos por tu palabra y guiarnos a toda verdad, Señor. Gracias por tu palabra, porque ellas son vida a todo aquel que la sigue. Gracias, Jesús, porque ellas son luz. Aleluya. Padre, te queremos presentar las guerras, Señor. Mira la gente de Gaza, de Israel, los de Ucrania y Rusia, Señor, y en todos los países que estén en conflicto, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, tomando lugar, poniendo toda cosa en su lugar. Sabemos que las profecías, Señor, nos hablan de las guerras que han de acontecer en los últimos días. Pero también tú nos has dicho, Señor, que es nuestro deber orar para aquellos que están en medio de esos lugares, Señor. Ten misericordia de aquellos que claman, aquellos que buscan, aquellos que piden refugio, Señor, en ti, aquellos que están clamando, que no tienen que comer ahora, que no tienen cómo sustentarse por causa de la destrucción, de la guerra, del miedo, del terror que están viviendo. Suple, Señor, las necesidades de cada uno y permite que las ayudas puedan llegar a esos lugares, Señor, de gente inocente que están necesitando de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. La gloria siempre va a ser para ti. Aleluya. Bueno, la semana pasada, hermana Angélica, es la persona que está ahora, la única que está en el grupo. Yo le envié el link a cada uno. Vamos a esperar. Entiendo que ya son las 8, ¿no, verdad? Entonces, el que está bien soy yo, porque en el sentido de que estoy entrando una hora más antes para mí y ustedes están en su hora normal, en el sentido de que la hora de ustedes no ha cambiado, nada ha cambiado. Así que gloria a Dios por eso. La semana pasada nosotros vimos, déjame ver, yo te estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Vamos a compartirla. Sí, estoy compartiendo la pantalla y vamos a ver. Bien. Quedamos la semana pasada, hablábamos sobre el pecado de los hijos de Eli. Mencionamos, ¿verdad?, que ellos eran impíos, que menospreciaron a Dios y que, por lo tanto, Dios los desechó a ellos de una manera que ellos nunca más pudieron ser sacerdotes. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Ahí vemos la pantalla, nos habla del pecado de los hijos de Eli. Leímos esa cita que hablaban que eran hombres impíos. Y en esa otra leímos que menospreciaban las ofrendas. Y en primera Samuel 2, de 22 al 24, hablaba de que fornicaban con los hijos, con las mujeres en el mismo tabernáculo. Es decir, que no eran hombres para nada buenos. Bendito sea el Señor. También la consecuencia del pecado de Eli. Eli tenía una consecuencia y era que él sabía y nunca como dicen, nunca le estorbó, nunca los corrigió hasta el punto de que el Señor se lo dijo: tú le has dado más importancia a tus hijos que a mí mismo. Así que
eso es algo que de verdad es impactante, que Dios le haya dicho a este hombre que él estaba dando más importancia a sus hijos que a Dios, que lo había engordado con lo mejor de las ofrendas y del sacrificio, y que veía todo lo que hacían y no lo corregía. Y Dios, que conoce, ¿verdad?, los corazones, pues sabe lo que estaba sucediendo en el corazón de Eli, lo reprendió por algo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre Samuel y sus hijos. Esta parte es muy importante, ya que Samuel era el sucesor, vamos a decirlo de esa manera, era el sucesor de, de Elí. ¿Y qué sucedió con este muchacho, con Samuel? Que la misma cosa que él aprendió, o sea, lo mismo que él vivió a través de Elí. Elí no fue un buen padre, no fue un padre ejemplar, no fue capaz de guiar a sus hijos por el camino de tal manera que estos pudieran verdaderamente cumplir el rol que Dios le estaba llamando a hacer, que era de ser hombres idóneos, ¿verdad? Que tuvieran la capacidad de honrar a Dios, y el Señor se lo cobró. Vemos que Samuel también tuvo una situación en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 5 al, perdón, del 1 al 5. Vamos a buscar en nuestra Biblia aquí, perdón, vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Bendito es el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Entonces, Primera de Samuel. Ajá. Vamos a ver la cita, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver. Vamos a buscarlo ahí para que podamos mirarlo en nuestra pantalla, desde el versículo 1 hasta el 5. Dice aquí Samuel, perdón, el pueblo pide rey. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Escucha lo que hizo Samuel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre de su segundo era Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas y aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que lo mismo que aconteció en los tiempos de Elí con sus hijos, esto mismo estaba viviendo Samuel. Y Samuel, así mismo como aprendió de Elí, que no le puso atención a sus hijos, tampoco Samuel lo hizo. Por lo tanto, vemos que la consecuencia fue que el pueblo mismo le reclamó a Samuel y le dijo: Samuel, ya tú eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Así que nosotros preferimos, antes de que tú nos pongas a tus hijos como gobernantes, preferimos que tú nos pongas a un rey como tienen las otras naciones. Y este fue el resultado, fue la consecuencia. Y dice el 4, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, era notorio el mal testimonio de estos, ya que se había propagado que estos estaban aceptando soborno. Mírenlo ahí, el versículo 3. Y pervirtieron el derecho. O sea, personas que tenían poder económico podían pisotear a los más débiles y a los más indefensos de la parte económica. Entonces estos se vendían como jueces que eran. Esto, cuando alguien tenía una causa contra ellos, pues lógicamente ellos perdían la causa, porque estos eran personas que eran sobornados por el dinero, así como se da en otros países, que personas que tienen dinero abusan de las personas que no tienen, por el hecho de que tienen dinero y pueden sobornar la justicia. Y nosotros decimos que lamentablemente, como en nuestra amada República Dominicana, muchas personas
caen presos porque no tienen dinero, porque el que tiene dinero no cae preso porque tiene influencia y tiene relaciones y tiene dinero. Y eso sucedía con los hijos de Samuel. Entonces, la consecuencia, ¿cuál fue? Bueno, que el pueblo pidió, claro, Dios no estaba de acuerdo, porque esa no era la voluntad de Dios. Pero ahí podemos ver que no solo el pueblo no estaba de acuerdo, sino que también el punto era que Samuel hiciera su trabajo para que entonces el pueblo tuviera un sucesor adecuado, el debido sucesor. Somos nosotros, los líderes, que estamos llamados a formar la próxima generación para que nosotros no nos quedemos, esa generación no se vaya perdiendo, no vaya perdiendo la visión, no vaya perdiendo la costumbre, la identidad. Y vemos que eso fue lo que sucedió. El pueblo fue perdiendo la identidad, fue perdiendo la costumbre, hasta el grado que ellos comenzaron a parecerse más a las demás naciones. La diferencia que tenía el pueblo de Israel era que todas las naciones tenían reyes y estos tenían gobernantes, que eran los profetas, que eran los que dirigían, que eran eh, los que estaban ahí guiando al pueblo por medio de la palabra. Y los profetas, los sacerdotes, los reyes, en este caso, Samuel era profeta, era sumo sacerdote y también, o sea, tenía esas dos cualidades, era profeta y sumo sacerdote, no había rey, era también el juez, como sumo sacerdote, como Moisés había determinado que los sacerdotes, los levitas, las personas que él había instruido, personas él había preparado para que pudieran tener, vamos a decir, como leímos la semana pasada, que pudieran tener esa capacidad de conocimiento de la palabra de Dios para distribuir la ley, o sea, no solo para seguir creciendo y multiplicándose, sino también para ejercer esas de jueces de las cosas más pequeñas. Pero la semana pasada yo dije, les asigné una tarea que no, no la hicieron, no tuvimos el tiempo de compartirla, pero en este caso yo quiero hablar sobre esto de manera breve. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, vamos a decir, y el don de profecía de hoy? Oiga bien, hoy en día es importante entender, en la Biblia, los profetas eran personas elegidas por Dios para transmitir un mensaje divino y revelar su voluntad al pueblo. La diferencia era que no tenían una palabra, no tenían una Biblia, no tenían una constitución. Y los profetas se convirtieron en la voz de Dios, se convirtieron y no solamente eso, ellos escribieron sus profecías con el fin de que se quedaran como parte de la enseñanza, como parte de lo que iba aconteciendo, de las situaciones que Israel vivió, de las reprensiones que Dios le dio y por causa de qué Dios los reprendió, con el fin de no volver a repetir esos mismos pecados que se habían dado a través de la vivencia de esos profetas. Cada profeta tuvo en tiempos diferentes. Por ejemplo, no todos los profetas coincidieron al mismo tiempo, sino que a través de los años Dios fue levantando un profeta, Dios levantaba uno y sucedía otro, Dios le mandaba a ese profeta que ungiera a otro profeta en su lugar como el líder que llevaba la voz cantante ante el Señor para que el pueblo pusiera sus oídos en él. Por eso vemos que Samuel era un profeta que cuando unge a David, perdón, cuando unge a Saúl, lo hace por elección del pueblo. Ya el pueblo, entonces, al ser Saúl ungido, a quien ponían atención eran a Saúl, que era el rey. Ya el rey tomó la preponderancia y tomó el lugar principal para que el pueblo se guiara a través de los reyes, en ese caso el rey Saúl. Pero luego vemos cuando Dios también llama a David y cambia el reinado de Saúl, lo rechaza por el de David. Vemos que también David fue ungido por el Señor con el propósito de que el pueblo se guiara por lo que David como rey le dijera. David tenía que tener consejeros o los reyes como profetas, los ancianos. Estaban ahí los ancianos o debían estar ahí con el fin de ayudarle, de guiarle, de aconsejarle para que no tomara una decisión equivocada. Entonces, ¿qué sucede? Que
esa era la manera de gobierno que Dios había establecido. La diferencia del profeta de antes era, como le dije, no había algo que ellos tuvieran lo que tenemos hoy. Hoy sí tenemos la Biblia. Hoy no necesitamos un profeta para que nos diga qué debemos hacer, porque todo lo que necesitamos saber está escrito. Por eso que la palabra de Dios nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en la justicia de Dios. Entonces, cuando habla de eso, el apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, él no estaba pensando en el Nuevo Testamento, él estaba pensando en los profetas y la ley. O sea, todo lo que estaba escrito antes. Porque en lo del Nuevo Testamento, todo lo del Nuevo Testamento es en sí una interpretación del Antiguo Testamento y cosas que el Señor fue revelando que en el Antiguo Testamento no estaban muy claras, pero todo lo que hay en el Nuevo Testamento es una revelación y una aclaración por medio de esos hombres de Dios inspirados por el Espíritu para que pudieran interpretar o trasladar la comunicación del Antiguo Testamento al punto donde se estaba viviendo en el momento. Y por eso hoy tenemos la palabra profética más segura, que es lo que dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, la palabra profética de hoy tiene que estar sujeta, como es una exhortación, tiene que estar sujeta a la Biblia al 100%, porque toda profecía que no esté sujeta a la Biblia es tomada como algo falso, porque no necesitamos una voz externa de lo que ya está establecido. Dios estableció un fundamento, la cual es la palabra de Dios. Entonces, sigo leyendo. Estos profetas eran portavoces directos de Dios y sus palabras tenían autoridad. Hoy en día vemos que muchos profetas que andan en las redes y en las calles y predicando, ellos dicen que son una voz autorizada de Dios, pero eso es una mentira. Porque una voz autorizada de Dios es la Biblia. Y tú y yo cuando enseñamos la Biblia estamos profetizando, estamos predicando, estamos enseñando, estamos exhortando, que es para lo que vino la profecía. En contraste, como le decía, el don de profecía en la actualidad se refiere a una capacidad que algunas personas tienen para recibir mensajes de Dios y compartirlos con otros. No se considera una autoridad infalible, como el caso de los profetas bíblicos, sino más bien una guía o una dirección espiritual. El don de profecía en la actualidad se basa en la creencia de que Dios sigue hablando. Oiga bien, el don de profecía en la actualidad se basa en la creencia de que Dios sigue hablando a través de personas, pero no se le atribuye la misma autoridad que a los profetas bíblicos. Es importante tener en cuenta que la interpretación y la aplicación de la profecía en la actualidad puede variar entre diferentes tradiciones religiosas y creencias individuales. Algunos pueden considerar que el don de profecía es más prominente o relevante que sus prácticas religiosas, mientras que otros pueden darle menos importancia o incluso no creer en él en absoluto. Por ejemplo, lo que esto quiere decir, mis amados, es que hay muchas personas que le dan más importancia a la palabra de un hombre que dice que es profeta que a lo que está establecido en la Biblia. Y eso es la realidad. Hoy en día tú en una congregación, tú anuncias y dice, va el profeta tal, de tal país el domingo tal, y la iglesia se va a llenar. Pero si tú no anuncias un profeta y si no una persona que va a enseñar la palabra, la gente no va igual. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta esa adivinanza, la gente le gusta ese tipo de contenido. Entonces seguimos para terminar. En resumen, la diferencia clave entre los profetas de la Biblia y el don de profecía de hoy es la autoridad y la infalibilidad atribuida a sus palabras. Solo la palabra de Dios es infalible. La palabra profética de cualquier persona, no importa cómo se llame, que sea creyente, que sea cristiano, que tenga el título que se diga tener. Usted puede ser apóstol, según usted, que no lo hay, profeta, usted puede ser un arcángel, usted puede ser, bueno, porque hay gente que te dicen que son arcángeles ya, pero usted puede ser lo que usted quiera creerse ser, pero su palabra no es una palabra autorizada y no es infalible, sino que lo único infalible es la palabra de Dios. Los profetas bíblicos eran portavoces directos, mientras que el don de profecía en la actualidad
se considera una guía espiritual, pero no tiene la misma autoridad absoluta. Así que ese era el resumen de lo que queríamos hablar con respecto de la diferencia del don profético y de los profetas del Antiguo Testamento. Así que seguimos. Cuando hablamos aquí en Primera de Samuel, capítulo 8, del 1 al 5, hablando sobre los hijos de Samuel que se volvieron avaros y que pervirtieron el derecho, vamos a ver que como líderes que estos eran y que estaban en preparación, debían asumir el rol de su padre, pero porque ya su padre era viejo. Perdón. Pero como estos no tenían testimonio, no podían asumir esa responsabilidad, porque la palabra de Dios manda que tenían que ser personas ejemplares. Y el mismo pueblo de Dios, ahí los ancianos del pueblo, se rebelaron y dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con esa actitud de los hijos tuyos. No estamos de acuerdo. Así que no vamos a aceptar que los hijos tuyos gobiernen como líderes de nuestro pueblo. Y aquí vemos el requisito, por ejemplo, de los obispos. Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. O sea, ellos iban a ocupar un cargo pastoral en el caso, porque Samuel era el pastor en ese caso. Dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente de conducta, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, no avaricioso. Entonces, estoy trabajando, gloria a Dios, no avaricioso, y por lo tanto, estos vemos que esta partecita que estoy sombreando, que decía que estos pastores, estos obispos debían ser hombres no avariciosos y que gobernaran bien su casa. Por lo tanto, ellos no tenían esa característica, los hijos de Samuel. Eran totalmente avaros y todo era el dinero. Hoy en día vemos una línea de personas creyentes. Ellos dicen ser creyentes, pero en realidad de creyentes no tienen nada, porque están completamente contrarios a lo que la Biblia establece. Entonces, estos creyentes, entre comillas, eran avariciosos. Hoy podemos ver, hermanos, aquí, quiero que ustedes me sigan en esta parte. Bendito es el nombre del Señor. Quiero que sigan en esto. Y dice aquí, conozca a los 6 pastores con la fortuna más grande del mundo. Eso da pena escuchar esto. Porque aquí vemos personas que se mencionan que tienen una cantidad de dinero que son exorbitantes para una persona que está supuesto a ser un líder, que lleve una voz autorizada, que guíe al pueblo de Dios a través de la influencia que tienen estos hombres, que tienen mucha influencia, hombres que tienen millones de seguidores. Y esto, miren esta página es una página cristiana, dice Noticias Cristianas. Y vemos aquí 2 personajes, uno conocido, el otro es americano. Dice aquí, el dinero y la religión en algunos casos van de la mano. En este caso, los 6 pastores, quienes son considerados los más millonarios del mundo. El primer caso es Kenneth Copeland, quien además de ser predicador es profesor y cantante, y se cree que posee una fortuna alrededor de $300 millones. Además, Copeland posee una casa valorada en $6.5 millones y su propio jet privado con pista de aterrizaje privada. Se cree que obtuvo su fortuna gracias a sus donaciones, a las donaciones de su iglesia. Benny Hinn, pastor, televangelista, que posee una fortuna de $60 millones. O sea, mírenlo aquí más, hubiera mencionado otras más. El popular T.D. Jakes, que es el moreno que está arriba, $150 millones, viviendo en una casa de $1 millón. Yo no quiero hablar mucho sobre esto, amados, pero es que quiero que quede claro cómo la avaricia en algunas personas que aparentemente dicen que son líderes religiosos, líderes cristianos. Y la semana pasada nosotros vimos, y aquí vivimos también ahora, que para tú ser un hombre de Dios, un obispo, tiene que ser una persona no avariciosa.
Y vemos que el apóstol Pedro, amados, el apóstol Pedro, en la semana pasada también vimos que toda la economía del ministerio de los apóstoles estaba en las manos de ellos. Vendían los hermanos, llegaban, vendían propiedades y vendían sus casas y terrenos y cosas así. Y los apóstoles no se enriquecieron, sino que ellos repartieron conforme a la necesidad de cada uno. Esto es una manera de verdad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que usted y yo de manera equitativa se pueda distribuir las ofrendas y los diezmos. Vemos que también en el Antiguo Testamento, y al igual que en el Nuevo Testamento, cuando se ofrecían los diezmos, había una distribución para las viudas, había ayuda para las viudas, para los huérfanos, había ayuda para los pobres. O sea, miren tres tipos de personas: huérfanos, los pobres y las viudas, con el dinero que se recaudaba dentro de las congregaciones. Hoy en día se recauda dinero y tú puedes ver que los pastores son dueños absolutos de todo lo que entra en esa iglesia. Algunos ministerios, que uno que otro, hacen algunas donaciones y hacen una que otras cosas, pero el pastor se beneficia y su familia, al igual como lo hacía Elí, que sus hijos, dice la Biblia, que se engordaron y el mismo Señor les reclamó el punto de que ellos se habían tenido una vida muy cómoda a causa de su ministerio y que se aprovechaban de esto. Entonces, el hombre que entra al ministerio no debe de ser un hombre que busque la avaricia. Dice también que gobierne bien su casa, que teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Dice, porque si un hombre no sabe gobernar su casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, amados, vemos aquí en los diferentes tipos de líderes. Pero yo quiero que vayamos a algo que es bien importante y algo que el Señor siempre me ha mostrado, me ha ministrado en torno a lo que Dios, a la diferencia de diferentes tipos de hombres. En el caso de Job, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1, desde el versículo 5. Y yo quiero que usted mire esto que estoy subrayando aquí. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice el verso 5 que este hombre, Job, era un hombre que tenía riquezas, pero era un hombre íntegro. Mire lo que dice: integridad y riquezas de Job. Oiga bien, y quiero hacer un énfasis en esta parte bien importante. No es que Dios no está en contra de la riqueza. Dios no está en contra de la riqueza. Lo que Dios no quiere es que tú te enriquezcas con lo de Dios y que tú te aproveches, que tú tomes control y dominio y autoridad y que te aproveches de las situaciones para no dar de lo que Dios te ha dado. Porque estos sí, lógicamente, se hacen ricos y millonarios con el dinero de la iglesia, que es diferente. Este hombre, Job, era rico. Este hombre no tenía una iglesia, este hombre no tenía un ministerio, no dependía de esas cosas. Sin embargo, ¿qué hacía Job? Vamos a ver aquí, dice que Job era un hombre íntegro, tremendamente íntegro. Y vamos a ver aquí, en el versículo, dice, vamos a ver. Bueno, Job capítulo 1, versículo 5. Dice, voy a leer el 4. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno, uno por turno. Ellos tenían hijos, Job tenía hijos, dice tenía 7 hijos y 3 hijas. Y dice que ese hombre tenía riquezas y que dice, y sucedía que cuando, dice el verso 4, perdón, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía, oiga bien, que quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Bendito sea el nombre del Señor. O sea,
Miren, amados, lo bello que es esta parte. Cómo este hombre sí le importaban la manera en que se comportaban sus hijos. Y él decía, por si acaso mis hijos han pecado, por si acaso mis hijos han fallado a Dios, han maldecido a Dios, yo voy a hacer un sacrificio conforme, escuche, conforme a todo, bendito sea el nombre de Dios, eh, por si acaso ellos hubieran pecado. Dice que se levantaba muy de mañana y lo santificaba a cada uno de ellos. O sea, vemos un hombre responsable, un hombre íntegro, un hombre rico, pero a la vez que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y lo vemos claro como aún en su tentación perdió todo. Dice que, y aún así no maldijo a Dios, sino que se mantuvo fiel. Nadie como Job, hermano, solo Cristo como Job. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, seguimos con el material. Entonces, mis amados, seguimos aquí. Y aquí vimos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de Job que le mencionaba. Job era un hombre bastante temeroso de Dios. Y el liderazgo que había en Job era un liderazgo genuino. Era un liderazgo genuino, mis amados. Pero quiero que sigamos ahora con la parte, bendito sea el nombre de Dios. Quiero que sigamos, bendito Dios. Aleluya. Dice aquí, vamos a ver. Ok, Moisés, un gran modelo de liderazgo. Todos sabemos que Moisés era un hombre bastante íntegro, bastante eh, temeroso de Dios y un hombre que amaba al Señor. Vamos a buscar en Primera de Crónicas, capítulo 23. Primera de Crónicas, capítulo 23. Y quiero resaltar una de las cualidades que tenía Moisés como líder, que esto es algo que me impresiona, porque vemos la integridad del liderazgo de este hombre. Aparte de que era el hombre más manso sobre toda la tierra, del mismo Señor. Dice, más cuando aún Moisés, el hombre de Dios, sus hijos fueron contados entre la tribu de Leví. Escuche, los hijos de él, de Moisés. Los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. El hijo de Gerson fue Sebuel, el jefe. ¿Qué dice aquí? Y esta es la parte que quiero parar ahí. Dice que los hijos de Moisés eran contados en la tribu de Leví. Sabemos que Moisés fue el hombre que estableció lo que hoy conocemos como los sacerdotes, los ancianos, por medio del consejo que le dio su suegro Jetro. Él estableció un discipulado constante a través del consejo que Jetro le dio. Dice que preparó hombres que podían ser jueces de 10, de 50, de 100, de centenas y de miles. Y luego que todos los casos grandes iba a tomar Moisés las riendas en ese caso para que no desfalleciera, dice la palabra de Dios, porque el trabajo de Moisés era bien arduo. Entonces Moisés se tomó la decisión de comenzar a preparar los líderes, de preparar a los ancianos, y esto era los que tomaban los casos de los hermanos, de las personas del pueblo que iban llevando sus problemas, sus situaciones con Moisés, y Moisés a través de ellos las atendía. Por lo tanto, Moisés era un hombre que hizo lo contrario a lo que hizo Elí. O sea, hizo bien las cosas. Elí no preparó su generación. Elí no dejó a nadie un sucesor. Samuel tampoco hizo lo correcto, pero Moisés sí lo hizo. Ahora bien, el punto que yo quiero resaltar sobre todo es que Moisés tenía dos hijos que eran levitas y que él pudo, por una causa natural, decir, yo voy a poner a mis hijos a dirigir porque son mis hijos, como hoy hacen muchos pastores, muchos líderes religiosos, que no le importan el hecho de que sus hijos quizás no estén conforme a la voluntad de Dios, como lo quería hacer Samuel, que los quería poner, como lo puso Elí, de la misma manera, son mis hijos les corresponde estar en esa posición, porque es una posición privilegiada y que le da beneficios. Pero, ¿qué sucede? En el caso de Moisés, vamos a ver la diferencia que hubo. Dice que Moisés tenía estos dos hijos y aún así Moisés no procuró, sino que buscó
la dirección de Dios. Y en Números capítulo 27, nosotros vamos a ver, Números capítulo 27, gloria a Jesús, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, amados, seguimos aquí. Números capítulo 27. Aquí está. Vamos a ver. Número 27, versículo 12. Dice lo siguiente: Josué es ungido sucesor de Moisés. Aleluya. Moisés es ungido sucesor de Moisés. Entonces, aquí vemos que Moisés, a diferencia de lo que se ve hoy en día, no tomó en cuenta que sus hijos eran sacerdotes que se estaban preparando, que estaban esperando, quizá buscando la dirección de Dios para quizás suceder a Moisés, su padre, que tenía 2 hijos. Sin embargo, Moisés, buscando la dirección de Dios, el Señor le dice, le muestra. Mira lo que dice aquí en Números capítulo 27, verso 2. Entonces el Señor le dijo a Moisés: sube a este monte, a este monte Abarín, y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. Ya Aarón había fallecido. Porque cuando os rebelasteis contra mí, contra mis mandamientos en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debiste santificarme las aguas ante sus ojos. Esas son las aguas de Meribá, o las aguas de la confrontación de Cades en el desierto de Sin. Verso 15. Entonces Moisés habló al Señor, diciendo: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Oye lo que dice el Señor, Moisés, que ponga un hombre sobre la congregación, o sea, ponga a alguien a pastorearla. Si hubiese sido una persona que no tuviera la visión de Dios, como lo hay muchos ahora, los pastores dicen: no, mis hijos son los que van a quedarse, ya yo estoy viejo, mis hijos son los que van a ser los pastores de esta congregación, mis hijos son los que van a guiar a este pueblo. Sin embargo, Dios le dice: tú no vas a entrar. Y lo que Moisés le dice es entonces al Señor: Señor, busca un hombre que dirija, que entre a este pueblo. Y no como lo está diciendo ahí, hermano, eso me impacta. Ponga un hombre sobre la congregación. Dice: ponga el Señor es Dios, el de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Moisés, hermano, es la tipología de un pastor lleno de Dios y un hombre dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Vuelvo y le repito: Moisés pudo poner a Gerson o al otro hijo, porque eran levitas, estaban ahí, se estaban preparando, estaban sirviendo a Dios, y Moisés no era como Elí, tampoco era como Samuel. Moisés fue el que estableció el sacerdocio y que estableció a los líderes, los ancianos que conocemos como el Sanedrín, que luego se quedó, ¿verdad?, de manera como una institución que se fue multiplicando. Moisés estableció que la ley se estudiara, que la ley se prepararan maestros para dictar sentencia, para dictar justicia. Por eso vemos que cuando a Jesús lo juzgaron, ¿quién fue que lo juzgó a Jesús? Fue el Sanedrín, los líderes, los sacerdotes, los ancianos que estaban preparados para juzgar los asuntos del pueblo, tanto religiosos como morales. Entonces, Moisés, siendo un hombre de Dios, no tomó en cuenta, dijo: no, yo voy a darle mi ministerio, mi dignidad, todo lo que yo tengo, porque es un beneficio ahora mismo. No, él no dijo eso. Él dijo: pon un hombre que entre y que salga y que guíe a este pueblo, que sea su pastor. Y Dios entonces le responde a Moisés y dice: escuche bien. Y el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, aleluya, y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar
y delante de toda la congregación, escuche, imparte la autoridad a la vista de ellos y pondrá sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca a toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio de Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán. Oiga, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal cual como el Señor se lo ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y impartió la autoridad tal como el Señor, aleluya, tal como el Señor le había hablado por medio de Moisés. ¿Qué esto nos dice, hermano? Un hombre íntegro. Un hombre íntegro que se dejó guiar por el Señor y no usó los mecanismos familiares para decir, no, mis hijos o mis familiares son los que van a quedarse con esta gran congregación y ellos van a ser los herederos de mi trono. No, hermano, esto no se maneja así. Esto no se maneja así. Moisés nos enseña un modelo de que aún sus hijos estando ahí, siendo sacerdotes, como le mostré a través de la palabra de Dios mientras estudiábamos esto, mientras estamos estudiando, Moisés no escatimó decir, no, ponga a mis hijos, no. Él fue tan sincero, dijo, Señor, buscó la presencia de Dios y le dijo, Señor, ya que tú me has dicho que yo no lo voy a entrar a este pueblo, ya que tú me has dicho que yo no voy a entrar a la tierra prometida, pon un hombre que entre, que salga, que los guíe, que para que este pueblo no se quede sin pastor. Este hombre es un hombre íntegro que está luchando y orando para que Dios ponga un hombre que no importa que sea de la familia o que no lo sea, que sea el hombre que Dios elija, el ungido de Dios. Y dice que el Señor mismo eligió a Josué. Dice, pon tu mano sobre Josué, hombre sobre lo que hay el espíritu en él. O sea, esto es lo que nos dice la palabra cuando tú vamos al Nuevo Testamento, que cuando los diáconos fueron elegidos, dice la palabra de Dios, y lo hemos estado estudiando en todo este curso, que eran hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y así mismo los ancianos, y así mismo los pastores, así mismo los obispos, tienen que ser así. Entonces tienen que tener esa cualidad, lleno del Espíritu Santo, que motaba, como dice ahí, que Moisés tenía el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que esta era la cualidad de los hombres que Dios está buscando. Dios no está buscando, el hijo de fulano va a ser que va a suceder a fulano. No, hermano. Es que esa no es la visión. Esa era la visión que tenía Josué, que teníamos Elí y la que tenía Samuel. Pero Dios no quiere que eso sea así. La voluntad de Dios es que dirija al pueblo una persona lleno del poder de Dios, lleno de la obediencia y que sea el hombre que Dios elija para que lo haga. Por eso vemos que Samuel estaba tan desorientado, hermano, que cuando Dios le dijo, venme a la casa de Isaí, venme a ungir a quien yo te diga, ya él tenía en su mente un prototipo de hombre, ya él tenía en su mente un prototipo de líderes, hombres fuertes, robustos, porque él había visto en Saúl un hombre grande, fuerte, atleta, un hombre lleno de capacidades físicas y humanas. Y él pensaba que Dios pensaba de esa manera. Y cuando vio a Sama, el hijo más grande de Isaí, dice, este ciertamente es el ungido de Jehová, un hombre grande, fuerte, poderoso, valeroso. Y dijo, no, este no es. Dice que hizo pasar uno tras otro a los hijos de Isaí. Y cuando Isaí le dice, ya no tienes más, ya se me acabaron los hijos. Dice, sí hay uno que está allá, ese es el que Dios había elegido. ¿Por qué? Porque Dios no mira, como le dijo, lo reprendió el Señor a Samuel, diciendo, yo no miro lo que mira el hombre, yo no miro lo que tú miras, Samuel, yo miro el corazón, yo miro lo que está dentro de esa persona, lo que hay dentro de esa persona. Y vemos que David era un hombre que adoraba a Dios. Dice que una de las cualidades que David tenía cuando Saúl estaba endemoniado y que estaba desesperado, uno de los siervos de Saúl le dijo, cuando le recomendó a David, dice, hay un muchacho que es hermoso para parecer, que toca bien el arpa y el Espíritu de Dios está con él. O sea, esa era la cualidad principal, hermano, para que sea un hombre, un pastor, un hombre de Dios, un líder de un movimiento, de una congregación, del pueblo de Dios. Tiene que ser hombre íntegro espiritualmente, lleno del poder de Dios, y que sean personas con conocimiento de Dios y que hagan las cosas correctamente. Esta generación, hermano, es la generación de Elí, una generación que no prepara a sus líderes. Vemos, señores, no solo en la parte espiritual,
Vemos pastores que se pasan décadas y décadas predicando la palabra y lo que quieren armar es un imperio de una congregación inmensa, gigante, cuando personas que se congregan en una iglesia grande, mega iglesia, que vienen de otras ciudades, de otros barrios lejísimos, tienen que venir a congregarse. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Bueno, porque la intención de ellos no es regar la semilla, la intención de ellos no es llevar el evangelio, es formar un imperio económico que les dé la capacidad económica de ellos enriquecerse. ¿Cuántos de esos ministerios que tienen miles de miembros tienen pastores ahí que deben estar ejerciendo su ministerio en diferentes ciudades, en diferentes barrios, en diferentes lugares? Pero como la Torre de Babel, siempre los Nimrod de este tiempo quieren establecer un reino, una pirámide, un lugar, una iglesia enorme que llegue hasta el cielo. Por eso muchos dicen y tienen el lema: no, vamos a conquistar Santiago para Cristo, vamos a conquistar República Dominicana para Cristo, vamos a conquistar eso. Se oye muy bonito en la práctica, en la teoría, pero en sí no quieren colaborar ni siquiera con otras iglesias, porque la idea de ellos no es llevar el evangelio. Yo conozco iglesias gigantes, iglesias grandes en Santiago de los Caballeros, que otras iglesias pequeñas les invitan a que participen de una actividad que están en su barrio y ellas no los apoyan. ¿Por qué? Porque no son hermanos aparentemente. ¿Por qué? Porque no son sus intereses. Los intereses están en su nombre, en el logo que ellos tienen. Iglesia tal y tal, ministerio tal y tal, congregación tal y tal. Y así es que se está manejando esto. Y esta es la razón por la que no estamos haciendo la cosa como Dios manda. No estamos pensando como Moisés, que Moisés no le importó, que no era de su círculo, que no era de las personas, que no era de sus hijos, que no era de la persona llegada a él. Él no importó traspasar la antorcha a otra generación y a otro hombre que no fuera ni siquiera familia de él. Sin embargo, hoy vemos que los pastores pasan el pastorado a sus próximas generaciones, no importando si son hombres de Dios o no son personas de Dios, porque tienen que mantenerlo todo en ese círculo, todo se tiene que mantener ahí, inclusive su liderazgo son personas allegados a ella, gente confabuladores, gente que son lisonjeros, que siempre están apoyando todo lo que tiene que decir, sin importar, como lo que pasó con Roboán y como lo que pasó con Roboán, que en vez de pedir buscar el consejo de los ancianos y aceptar el consejo de los ancianos, que lo vimos aquí también, en este círculo de estudio, que sin embargo buscó personas, los jóvenes que se criaron con él, y buscó el consejo de ellos, y qué mal le fue al pueblo de Dios. De ahí viene la división del pueblo. Esto trae malestar, trae división, trae situaciones negativas a la iglesia. Por eso hoy tenemos tantas divisiones. Por eso yo mismo, que soy testigo de que en momentos pasados tú solicitas a una iglesia grande: mira, queremos que nos vaya el ministerio de ustedes de cántico, que es muy bonito, para que venga, tenemos una actividad en el barrio tal, para que ustedes traigan las canciones. No quieren apoyarnos. ¿Por qué? No apoyan las iglesias pequeñas, no apoyan las otras iglesias. ¿Por qué? Porque no buscan el reino. Ellos quieren un reino para ellos, no para Dios. Entonces eso es lo que está sucediendo. Muchas iglesias que no están, muchos pastores que no están haciendo el trabajo de multiplicarse en líderes. Y ese es el trabajo de la iglesia: ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Nosotros estamos llamados a ser discípulos, no estamos llamados a hacernos dueños de las ovejas, porque las ovejas no son de nosotros. Sin embargo, como les decía, mire esta parte, que da pena ver esto. Mire, hermano, como les decía, mire, dice que este señor de los pastores muy ricos y millonarios, dice: Jake tiene una gran trascendencia en los Estados Unidos, participando en programas de televisión, y su gran popularidad ha logrado que se reúna con expresidentes, Barack Obama, George W. Bush, y dice también Edir Macedo, es el cuarto pastor de la lista. Su fortuna se estima en más de $1,000 millones, el cual proviene principalmente de las donaciones y de la venta de más de 100 millones de sus libros. Entonces aquí vemos, amados, aquí vemos que muchos de estos se enriquecieron con la iglesia y se estaban enriqueciendo y se están enriqueciendo con la iglesia. Entonces Dios no quiere que los hombres, de verdadero hombre de Dios, no pueden ser avariciosos, no pueden ser contenciosos, tienen que ser dadivosos, tienen que ser hospitalarios, tienen que tener la visión de Pedro y de los apóstoles del primer siglo, que fueron la iglesia modelo, que había un consenso de tal manera que las ayudas se distribuían de manera equitativa
y no había necesidad en el pueblo, hermano. Esto da pena porque lamentablemente no estamos viviendo el modelo que Dios había sido establecido. Estos apóstoles verdaderos fueron arrestados, mírenlo ahí, arresto de Juan y de Pedro. Pedro y Juan ante el concilio, como Jesús lo dijo, iban a ser amenazados, iban a ser torturados, iban a ser presos por causa de la amenazados y puestos en libertad. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que la iglesia del Señor sí es una iglesia que verdaderamente está para servir a la comunidad, está para servirle a la misma iglesia. La Biblia dice que, por ejemplo, en el milenio, cuando nosotros estemos con el Señor, y ya casi estoy terminando, cuando estemos con el Señor, no vamos a tener necesidad de nada. Y esa es la voluntad de Dios, hermano, que la iglesia no tenga necesidad. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo no estemos en una comunidad donde hay ricos, muy ricos, que lo tienen todo, y tú que no tienes nada. Esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos tengamos siempre en todo lo suficiente. Aleluya. Y yo voy a buscar esa cita para que cerremos con broche de oro. Bendito es el nombre del Señor. Gracias a Dios. Bendito Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y usted verá, mi amado, esto sí saben ellos hacerlo. El dinero, porque eso sí saben ellos, pero no saben compartir. Segunda de Corintios capítulo 9. Bendito Dios. Vamos a ver. Dice aquí, y Dios puede hacer que toda gracia, mira lo que dice el verso 6, aquí está. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Este es uno de los textos que estos maleantes utilizan del Nuevo Testamento para decir que tú debes de sembrar generosamente. Pero ¿quién es el que recibe la cosecha? Porque cuando tú vas echando dinero en la bolsa del alfolí, como le llaman ellos, cuando tú vas echando dinero, en realidad se va quedando en una sola bolsa y todo se demás se va repartiendo para un solo lado. Dice aquí, el que sigue escasamente, siempre escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre, escuche, lo suficiente, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y dice, y el que suministra la semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Bendito. Pero dice aquí, sigue diciendo, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud a lo que falta a los santos, escuche, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud a lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Bendito Dios. Entonces, mis amados, esta es la bendición más grande que Dios nos da. ¿Cuál es? De que cuando tú y yo damos para Dios, el que la recibe, que es el que administra, no puede ser un hombre avaricioso. ¿Por qué? Porque eso es lo que está gobernando. Lo que realmente debe haber un hombre que tenga el corazón de Dios, un corazón que esté puesto en el pueblo. ¿Para qué? Con el fin de que supla las necesidades de todo lo que están ahí, de acuerdo a la necesidad que hay.
para que todos abunden en gracia. Oiga bien, para que todos abunden en gracia. Y la Biblia dice, y Dios dio a los pobres, y nadie tenía menos y ninguno tenía más, dice la palabra de Dios. Lo que quiere decir que si yo tenía 20 y yo vivía con 10 o con 15, yo repartía parte de ese dinero. Y en ese caso, bendito Dios, hay un chat, vamos a ver qué dice. En ese caso, amén. Entonces, en ese caso, dice, todos recibían, y lo que recibían, hermanos, de los que recibían, se compartía. Yo tenía un tiempo de abundancia, esta semana me fue bien, yo de esa abundancia yo daba, el otro estaba mal, entonces ese que no tenía recibía de mi abundancia, y así por el estilo nos ayudábamos uno con otro mutuamente. Y Dios iba repartiendo ese acuerdo y multiplicaba los panes y los peces como lo hacía Jesús, y multiplicaba lo que se daba. Y que así, cuando tú lo haces con amor para Dios, las cosas se suplen, las necesidades se ayudan uno con otro. Entonces, esa es la visión del reino de Dios, esa es la visión de los líderes que deben tener, que los líderes de este tiempo debemos ser personas que seamos íntegros ante Dios, y que si tú tienes 100 pesos, y entran 100 pesos, no como hay muchos por ahí que dicen, oh, bueno, son 90 para el pastor y 10 para esto. Hay algunos que dicen, no, los diezmos son del pastor y la ofrenda son para la iglesia. Son unos ladrones que están robando. Y no es así. Por eso vemos pastores con casa de 3 plantas, carro, jipeta. Aquí abusan. Tienen Rolls Royce, tienen jet privado. Y mira cómo lo vimos, la fortuna que tienen ahí. Así que si usted no vio, vaya y cuando termine este video, usted le da un poquito para atrás para que usted vea lo que se enseñó y lo que se predicó aquí en esta noche. Muchas gracias, bendiciones a todos los que están aquí. Gracias a los que van a ver el video. Yo cumplí, yo estoy feliz porque yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Yo espero que tú estés feliz recibiendo y entendiendo para poner por obra todo lo que Dios nos está mostrando en este día. Así que sé que muchos de ustedes han estado afanados, yo también lo he estado. Yo también he tenido cosas que hacer, he tenido que luchar, moverme, bañarme, hacer cosas corriendo, pero con el fin de ser prudente, ser responsable. Y eso es lo que importa, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que muchas bendiciones. Vamos a orar para despedirnos. Sé que ahí está mi hermana Angeli, no puede orar, no puede, porque ella está manejando y ha tenido ciertos inconvenientes. Pero gracias por estar aquí conmigo y bendiciones. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu vida, Padre. Te doy gracias y bendigo la vida de la sierva Angeli. Padre, gracias por los que no estuvieron en esta noche. Tú conoces las razones, sus situaciones por las que ellos no tuvieron. Pero te pido, Señor, que ellos, si tú pones en su corazón, que se esfuercen y que sean valientes, Señor. Porque este camino es para valientes, para que los que se esfuerzan y alcancen, como dice tu palabra, los valientes las arrebatan el reino de Dios. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Muchas bendiciones. No le quito ni un minuto más de su tiempo. Así que feliz noche. Dios le guarde. Bye, bye.